aleluya, que el hombre vivía, que las personas vivían. Por eso el Señor, hermanos, les explicaba por parábolas, aleluya, y la pregunta de los discípulos era: ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino, mas a ellos no les es dado. Y en esta mañana me quiero dirigir a usted, hermanos, como iglesia, porque es a nosotros, hermanos, que Dios nos ha revelado los misterios. Amén. Imagínense que alguien que no ora, a alguien que no busca de Dios, a alguien que no lee la palabra de Dios, a alguien que no le gusta oír la predicación, ¿cómo va a tener revelación? Jamás. Amén. Porque la revelación es la palabra misma. El Evangelio es la revelación de Dios. Por eso hay que leerla. Por eso Cristo no dijo simplemente lean, escudriñad las Escrituras, porque aquí os parece que tenéis la vida eterna. Y Él les hace, o Él les responde: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Quién eran ellos? Precisamente los que estaban sumidos en una religión. ¿Cuántos están en una religión esta mañana? Nadie dice nada, ¿verdad? Pero les quiero referir esto, y es serio, porque el que todavía no se ha bautizado está viviendo una religión. Está viviendo una religión, está acomodado a su religión, está tranquilo en su religión, y realmente así no va a ser salvo. A ellos, como dice aquí la Biblia, a ellos no les es dado o no les es revelado este misterio. Y dice el Señor en el verso 12: porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. Si leemos Mateo 25, 29, está hablando de otra parábola. ¿Cuál parábola? De las 10 vírgenes. No, de los talentos, perdón. Es de los talentos, creo. Sí, ¿no? De los talentos, ¿no? O de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes, bueno. 25, 29. El versículo 29. Sigue las 10 vírgenes, ¿no? Los talentos. Vale. Entonces en el versículo 29 dice: porque al que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Estos ángeles que están aquí no son los ángeles que están en el cielo, es la iglesia. Amén. Es la iglesia. ¿Qué se le quitará al que no tiene nada? Se le quitará la vida y va a pasar a una condenación. Por eso el Señor, a raíz de la pregunta de los discípulos: ¿por qué les hablas en parábolas? Y Él le respondió y le dijo: porque a vosotros os es dado
dado saber los misterios del reino, mas a ellos no. Porque usted sabe, hermanos, la contra que siempre tenía Cristo era con tres religiones en aquel tiempo, que eran los fariseos, que eran los saduceos y que eran los escribas. Amén. Y siempre que venían ante Jesús, no era para saber algo. Y si usted entonces va a dar cuenta que cada vez que venían era para tentarle. Amén. Solo para tentarle, para ver si decía una palabra errada y acusarle. Pero ¿cómo va a decir él algo erróneo si él es perfecto? Si él es Dios, si él todo lo sabe, si él todo lo puede. Por eso nunca de sus labios se escuchó algún error, porque Dios no se equivoca. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. Un misterio es algo que está oculto, ¿verdad? Es algo que no se sabe. Por eso lo dije al principio. Aleluya. El que no ora, el que no lee, el que no busca, el que no indaga, el que no escudriña, ¿cómo va a tener revelación? Amén. Y si recibe una revelación por allí, créame que no es de Dios. No es de Dios. Que alguien se pare por allí. Hace poquito me visitó un profeta, el hermano Mario. Por aquí estuvimos arreglando esto precisamente. Y apareció un profeta por aquí. Y yo le tuve que decir que no era profeta de Dios. Porque el asunto que sepas algo, eso no quiere decir que seas profeta de Dios. Mas los profetas fueron hasta Juan. ¿Tú de dónde saliste? Hay un don que es de la profecía. Pero ahorita no hay profetas con títulos. Aleluya. Porque los profetas solamente hasta Juan. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo le hablé del plan de salvación. Le dije, ¿tú crees en Jesucristo? Sí. ¿Eres bautizado en su nombre? No. No es necesario ir a una iglesia. Y realmente, hermanos, a mí me quemaba la cara de ver que estaba muy equivocado. Porque por eso nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Porque Él nos ha revelado los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos no les he dado, no les he revelado. Aleluya, no les he revelado. Por eso, el que se ha arrepentido, el que se ha bautizado, es porque Dios le ha revelado eso. Amén. O ustedes le dijeron, bautícese ya y lo metieron en la pila. No, hermanos, realmente Dios nos ha mostrado que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Dios. Amén. Por eso el que está aquí, se siente salvo, tiene que sentir eso. El perdón lo tiene que sentir. La salvación la tenemos que sentir. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, a ellos no les era dado, no les era mostrado, porque primeramente no estaban interesados. ¿Se da cuenta que cuando uno se interesa en escudriñar la Biblia, en buscar a Dios, en orar, en sentirle, hemos sido testigos que Dios ha hecho algo? Amén. Pero el que se queda de brazos cruzados, esperando, como mi papá me dijo un día, yo espero que Dios me llame. Yo le digo, papá, ¿usted piensa que Dios se le va a aparecer por allí en el aire y le va a decir, ven? Eso creía él. Pero hoy en día Dios nos llama por medio de la predicación. Amén.
Por eso los mensajes son un llamado, aleluya, a ponernos a cuenta con Dios. Amén. Por eso el Señor dejó establecido de que se predique el Evangelio. Y cuando la persona escucha el Evangelio, aleluya, haga caso, arrepiéntase y Dios lo salva. Alabado sea el nombre de Jesús. De otra manera no vamos a tener revelación. Amén. A ellos no les era dado, porque cuando se acercaban a Cristo era para contradecirle. Pero alrededor había una multitud que sí le creía, que estaba interesado, y ellos podían entender las parábolas. Amén. El verso 13 dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. ¿Cuántos han visto un milagro? Amén. Algunos. Amén. Varios. Y a veces hemos testificado lo que Dios hace. Amén. Pero el que todavía no está en el cuerpo de Cristo escucha esto. Y de pronto, uy, qué bueno. Pero no pasa de ahí. Amén. Porque a veces puedes ver el milagro. Aleluya. Puedes ver el milagro, como dice aquí, porque viendo no ven, oyendo no oyen ni entienden. ¿Por qué? Porque todavía parece que hay un velo. Y miren lo que dice Romanos. Gloria al nombre de Jesús. Segunda de Corintios, perdón. El verso 3, del capítulo 3, verso 12 dice: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En esta mañana aquí tiene que haber libertad, porque aquí está el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Claro que la Biblia está hablando del antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Y cuando se lee el antiguo pacto, el velo sigue puesto. Por eso no ven la realidad. No son capaces de ver la gracia de Dios en este tiempo, porque el velo está puesto. Pero la Biblia dice: cuando se conviertan a Cristo, el velo será quitado. Gloria a Dios. ¿A cuánto se le cayó el velo ya? Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Creíamos que la realidad era la religión, era el santo y bueno y tantos nombres que tenían, y vírgenes, que si le hacemos un ADN seguro que no son. Aleluya. Pero nosotros, hermanos, démosle gracias a Dios, que un día nos quitó el velo y nos confrontamos con Dios, y
mismo Pablo, un día a nosotros también se nos reveló. Por eso hoy podemos entender cuál es la realidad de la salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. No hay otro Salvador fuera de Jesús de Nazaret. Un día Él quitó ese velo, hermanos, y creíamos que otras cosas eran Dios o nos acercaban a Dios, pero ese velo se quitó. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces el Señor puede en esta mañana alguien entender esta predicación como una parábola. Hay gente que dice, no entiendo. No entiendo. Lo que se predica, no entiendo. Pero yo en esta mañana le pido al que no entiende, aleluya, que se ponga en las manos de Dios. Que le diga a Dios que le revele. Que le diga a Dios, aleluya, que le muestre. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, aquí sí somos sinceros. Cuando nos dimos cuenta de esa salvación, seguramente, hermanos, cuando a mí me pasó eso, hermanos, yo me sentí el peor gusano de esta tierra. Aleluya. De ver que Dios tenía un propósito conmigo. De ver esta salvación, aleluya, que no la merecía, pero Dios por su gracia me la dio. Por eso nosotros en esta mañana, aleluya, el que ha entendido esto, lo ve de esta manera. Alabado sea el nombre maravilloso de Jesús. Miren lo que dice la Biblia en el capítulo 8 de Hechos. Había un hombre eunuco, etíope, que después de varios días de adorar en Jerusalén, decide volver a Etiopía. Este hombre era un funcionario, era tesorero del reino de Etiopía. Y dice la Biblia que cuando volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. El verso 29 de Hechos 8 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y dijo Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco, que no le vio más, siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Gloria a Dios. Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Note la necesidad del eunuco. Posiblemente tenía una religión y llegó allí
a Jerusalén y adoró, se gozó, algo habrá sentido, pero de vuelta no entendía lo que leía. Y Dios, conociendo la necesidad del eunuco, porque así son los propósitos de Dios, conociendo la necesidad del eunuco, le dijo a Felipe: acércate al carro. Y acudiendo a Felipe, oyó que leía el profeta Isaías, pero no entendía, hermano. ¿Cuántos no a veces leemos y no entendemos? Pero la Biblia dice: el Espíritu de Dios vino para enseñar. El que revela y el que muestra es el Espíritu de Dios. Esa es una de las funciones del Espíritu. El Espíritu viene a guiarnos. El Espíritu viene, aleluya, a consolarnos. El Espíritu viene, aleluya, a convencernos. El Espíritu viene a enseñar, dice la Biblia. Aquí el Espíritu pudo haberle dicho: bueno, entonces yo te revelo. Pero como Dios tenía sus recursos, le dijo a Felipe: enséñale tú. Por eso, en base a esa necesidad, hermanos, yo no sé qué tiempo habrá recorrido, pero lo cierto es que entendió. Para él bautizarse y decir: creo que Jesús es el Hijo de Dios, inmediatamente paró el carro. Aquí hay agua. Y ahí le bautizó. ¿Quién le mostró al eunuco eso? Dios, por medio de Felipe. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, y hoy en día en Etiopía, el hermano Eliseo Duarte contaba en una ocasión que un día se encontró con un etíope allá en Estados Unidos, del nombre, y le dijo: ¿a ustedes quién le llevó este mensaje a Etiopía? Y él dice: el eunuco etíope que está en Hechos 8 de los apóstoles. O sea que sí se bautizó en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Estoy hablando, hermano, que él dijo eso hace varios años atrás. Dice: en Etiopía hay 2 millones de etíopes bautizados en el nombre de Jesús, alabando el nombre de Jesús allá. Pero mire la obra de Dios. Y yo les quiero decir en esta mañana: si no entiende, dígale al Señor, llórele al Señor, dígale a Dios que le revele. Hermanos, porque realmente hasta para predicar, nosotros los predicadores tenemos que decirle: Señor, muéstrame, revélame, Señor. Aleluya, yo no sé decir nada, Señor, pero tú sí conoces la necesidad de la iglesia, tú conoces la necesidad de mi hermano, de mi hermana, tú lo sabes todo, Señor. Y en la humildad nuestra le digo: Señor, habla a tu iglesia. Tú conoces, Señor, la necesidad que hay. Hermanos, y Dios muestra, Dios habla, como creo que en esta mañana nos está mirando. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Hay hermanos aquí que dicen: no entiendo la doctrina nuestra. ¿Por qué no la entienden? Porque no lees la Biblia, no la estudias. ¿Quién no entiende la doctrina de la unicidad? Levante la mano. Nadie levanta. Todos la entienden. Y si la levanto, seguro que le digo: es porque no lee. ¿Cómo va a entender algo si no lee? Si no ora, si no se arrodilla y le dice: Señor, quiero que me reveles, quiero que me muestres. Ya dijimos lo de Jeremías: clámame y yo te responderé. Si no oras, ¿cómo Dios te va a responder? Si no estudiamos la Biblia, ¿cómo Dios nos va a mostrar?
Es que pastor, la Biblia dice que el que revela es el Hijo. Sí, el Hijo revela. Pero vamos a esperar que Él lo haga todo. Sí, Él tiene poder para hacerlo. Pero Él también mira de nosotros, ve que nosotros estamos interesados en esto. Amén. Tenemos que interesarnos. Por eso usted ve que los discípulos, aquí en Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva, no cesaba, dice la Biblia. No cesaba de la predicación, del estudio, en las casas, en el partimiento del pan. Ellos no cesaban, hermanos. Ellos indagaban, ellos buscaban. Porque para que ellos predicaran tenían que saberse esto, hermanos. Y estudiaban la Biblia, oraban a Dios y Dios les daba palabras contundentes, palabras con poder, palabras con autoridad, a tal punto que la gente quedaba convencida. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero si nosotros no hacemos nada, solo estamos acostumbrados, hermanos, a llegar al culto y que se nos dé de comer en la boca, como un pajarito. Uy, muy bonito todo, me fui, pero ya mañana empezamos a menguar. Llegamos el fin de semana, aquí abrimos la Biblia, aquí escuchamos la palabra y así pasamos siempre. Y eso es un estado de religiosidad, ¿no? ¿Amén? Es un estado de religiosidad. Por eso yo a veces le digo al Señor, habla a la iglesia, despierta a la iglesia, porque estamos dormidos. Alabado sea el nombre de Jesús. Queremos que Dios se muestre, pero nosotros no hacemos nada para que eso suceda. Amén. Así que para que Dios revele su palabra, tenemos que orar mucho, tenemos que ayunar, tenemos que estudiar, hermanos. De otra manera no se nos revelará nada. Alabado sea el nombre de Jesús. No es que uno a veces dice, no es que ya leí este capítulo. Yo cuántas veces no me habré leído este capítulo de Hechos 8, un montón de veces. Pero es que la palabra de Dios es nueva. Amén. Precisamente yo anoche tomé estos textos para predicar allá, pero no estoy hablando de lo que estoy hablando esta mañana. Ayer hablé de otra cosa, tomando estos textos de Mateo 13, porque realmente, hermanos, uno en este lugar siempre puede ver que la gloria de Dios se mueve. Y uno, hermano, realmente se da cuenta de eso, ¿verdad? Pero algunos viendo no ven. Y a veces me hago la pregunta, ¿qué queremos ver para convencernos? Yo le decía a mi papá, Dios es demasiado santo para que usted pretenda verlo. Amén. Así que bájese de esa nube porque eso no va a ocurrir. Para eso se predica, porque una de las revelaciones es: la fe viene por el oír, el oír, el oír, el oír, por la palabra de Dios. Ahí hemos estado. Cuando uno tiene hambre de Dios, de la palabra de Dios, uno acá viene y le dice, Señor, en esta mañana, usa quien sea que predique, pero quiero que me hables. Quiero que trates conmigo. Sea quien se pare aquí. Si el hermano necesitaba algo de parte de Dios, el predicador puede decir 5 palabras y ya Dios le resolvió. Amén. Amén. Porque, hermano, Dios sabiendo nuestra necesidad, Amén. Dios no nos hace hablado. Amén. Dios nos responde. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, hermanos, tenemos que nosotros, aleluya, interesarnos. Amén. Interesarnos
se desenvuelven muy bien. ¿Por qué eso? Usted me va a decir, no, pastor, es que ya tiene muchos años, ya tiene mucha experiencia. No es tanto eso, hermanos. Es porque se han puesto en las manos de Dios. Y yo cada vez que voy a orar, le digo, Señor, que voy a predicar, le digo, Señor, yo no sé nada, Señor. Claro que a veces tomo un apunte, por ejemplo, le digo, Señor, tú eres el que conoce todo. Tú sabes la necesidad de la iglesia. Habla tú mismo. ¿Y cuántas veces Dios ha hablado? Alabado sea el nombre de Jesús. Y en esta mañana no es la excepción, hermanos. Él está hablando a nuestras vidas porque Dios es real. Por eso el Señor tuvo que hablarles por parábolas. En otras palabras, por eso el Señor le dijo a los judíos, a los fariseos: si no creen en mi palabra, crean a los milagros, crean a las obras, mas sin embargo ni siquiera eso. Por eso cuando él sanaba a un enfermo en el día de reposo, era un problema. Eso no es lícito. Estás quebrantando la ley, estás quebrantando el mandamiento. Hoy no se puede sanar a los enfermos. Y era para contención. Y él le dijo: mi padre trabaja hasta el día de hoy y yo también trabajo. Y ellos, como estaban enfrascados en una religión, no entendían eso. Porque realmente, hermanos, los mandamientos los habían hecho una carga que ni ellos con un dedo podían moverlo. Pero Jesucristo dice: sus mandamientos no son gravosos, son fáciles. Los mandamientos del Señor son facilísimos. ¿Cuántos son fáciles? Cuando uno se deja llevar del Señor, todo se torna fácil. Amén. Por eso nosotros no podemos estar en contra de la palabra, porque todo lo que dice Dios es verdad. Amén. Él dice: Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Amén. Pero el hombre impío, Amén. el hombre que no tiene a Dios es mentiroso. Amén. Esa palabra ya no cabe entre nosotros. Amén. Por eso Pablo dice: hablad verdad entre vosotros. Amén. Cuando la Biblia habla en el Antiguo Testamento del corazón, que del corazón salen las buenas y las malas palabras, que el corazón es el más perverso, eso dice Isaías. Pero ese corazón es del corazón del hombre perverso, del hombre que no tiene a Dios. El hombre que tiene a Dios ya no puede tener el corazón perverso. Porque no se supone de que somos transformados. Somos transformados. Somos regenerados. Somos nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos nuevos en Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que no se supone. Somos transformados por nuestro Dios. Así que, hermanos, leamos la Biblia y pidámosle a Dios el entendimiento. ¿A cuántos leyendo un día lloraron? Y créanme que yo siempre digo al Señor: muéstrame así. Y Dios lo coge a uno y lo tira al suelo y lo hace quebrantar. Amén. Lo hace llorar, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Porque Dios habla a través de su palabra. Aleluya. Mirando nuestra necesidad, Dios nos habla. Amén. Eso, Dios no es mudo. Dios siempre tiene algo que decirnos aquí en la congregación, cada vez que nos reunimos. Porque, hermanos, el consejo del Señor siempre llega a tiempo. Amén. Siempre el Señor llega a tiempo. Jamás de los amantes ha llegado tarde a nadie.
Dios es soberano, por lo tanto siempre ha llegado a tiempo en nuestras vidas. En esta mañana no puede ser la excepción. Amén. El hermano que no se ha arrepentido y que no se ha bautizado y que no entienda muchas cosas, dígale al Señor en esta mañana. Porque está pasando el tiempo, están corriendo los meses, están corriendo los años. Y uno no se da cuenta cuando pasaron 5, cuando pasaron 10 y ya estamos mayorcitos. Ya hemos desperdiciado el tiempo. Y posiblemente, mejor dicho, todo ese tiempo en vano y sin salvación. Amén. Jesucristo dice: el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Por qué no vienes en esta mañana? Aleluya. Y yo quiero hacer una oración especial por los que no están bautizados. Por los que no están bautizados, quisiera que pasen esta mañana. Y todos vamos a ayudarlos en esta mañana a orar. Pero póngase en las manos del Señor. Dígale al Señor, es que a Dios le gusta la sinceridad. Si no entendemos, yo a veces digo: yo no entiendo esto, pero tú sí. Señor, revélame, muéstrame.